Ahora nuestro siguiente ponente es un periodista, analista, consultor español, corresponsal en Bélgica, la Unión Europea y la OTAN. Démosle una cálida bienvenida y un fuerte aplauso a Javier Villamor. Que vivas tú, que viva yo, que viva México. Un gusto estar con todos ustedes, estimados organizadores, estimados invitados. Cuando se me planteó venir aquí, yo mismo me hice una pregunta que durante mucho tiempo me han hecho, casi 20 años que llevo en el oficio. Pero antes, sobre todo, es un honor poder estar aquí hoy con todos ustedes y con tan grandes figuras hispanas, debatiendo sobre el futuro de nuestras sociedades en un mundo cambiante. Creo que han hablado también hoy bastante de esto, de la decadencia de Occidente, en el que la libertad brilla por su ausencia. Como español y europeo, les puedo decir, medio broma, medio en serio, que vengo del futuro. Creo que también lo dijo alguien en otra presentación. Es una frase hecha, pero si nos fijamos en la realidad, es más una advertencia de hacia dónde va toda la región en la que nos encontramos en este momento, más que una simple frase lanzada al aire. Como decía, durante mis casi 20 años de experiencia periodística, una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Realmente la pregunta es más fea, pero lo digo para no decir palabrotas. Es decir, ¿cómo hemos llegado a un punto de autodestrucción tan profundo y dañino en lo que conocemos como Occidente, otrora la cristiandad? La explicación es compleja y requiere de mucho más tiempo del que dispongo en esta ocasión, pero sí que me gustaría compartir con ustedes 5 breves y clarísimos puntos con los cuales se puede subvertir, voltear, revolucionar una sociedad sin dañar la fachada para que gran parte de la ciudadanía no se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Para ello voy a mencionar a este señor que ven en pantalla, no sé si nos lo pueden poner en este momento. Lo han mencionado 2 veces también en la presentación, en otras presentaciones. Casi me fastidia en la presentación en 2 ocasiones, pero he visto que no. Mientras él, ya les digo yo, es George Soros. Llevo de cerca de una década estudiando a este hombre, a George Soros, y su mega fundación Open Society Foundations. En este caso, es importante comprender, si pueden pasar un poquito, ahí vamos. Sobre George Soros se han escrito ríos de tinta, se han escrito decenas de libros, decenas y decenas de horas de documentales en las que yo también obviamente he participado, si alguno me conoce de hace algunos cuantos años, pero sí que analizando su fundación y otras fundaciones he encontrado similitudes en su modus operandi. Es decir, mucho se habla de Soros y de sus fundaciones, pero no de otras de igual importancia como la Rockefeller Foundation, por ejemplo, y un larguísimo etcétera. Y todas ellas operan de una manera muy parecida. Si traigo a colación a este hombre, a George Soros, es porque, como decía, su modus operandi es el que me parece mejor ejemplo para explicar cómo nos han destruido desde dentro. Esto es importante, desde dentro. Lo que pueden ver ahora en pantalla son 5 sencillos pasos para dominar nuestras sociedades occidentales. Y digo occidentales. Los 5 anillos, ¿no?, para dominarnos a todos nosotros. Soros y otros tantos inciden en estos 5 puntos para modificar nuestra realidad y crear una realidad paralela en nuestras mentes para hacernos creer que estamos viviendo en otro mundo desde hace unas décadas y que esta transformación es un proceso natural y lógico. Algunos lo llaman progreso. Ya sabemos que eso es un término orwelliano cuyo significado real es el opuesto. Más allá del porqué, les invito ahora a ponerse en la mente de Soros o de cualquier otro multimillonario o de una fundación con un gran presupuesto para sus acciones. Sé que esto es difícil, somos ciudadanos comunes, pero hagamos ese esfuerzo, ¿no? Pongamos que tenemos decenas de miles de millones en nuestro banco. Otros también, por ejemplo, pueden ser funcionarios de ese Deep State dispuesto a llevar a cabo una serie de acciones en contra de su propia población. Ahora piensen qué harían para dominar a esa población. Aquí, como ven en ese dibujo, en esa slide, les propongo 5 ideas, que es lo que he podido ver de cómo actúa esta gente. La primera, financiar, crear o controlar asociaciones
fundaciones y ONG. Estas crean documentos, informes, análisis, en definitiva, cualquier contenido que pueda ser replicado por medios de comunicación, bien sea por financiados directa o indirectamente también por esta gente, que irradia esos mensajes 24/7. Entre ellos, muchos de esos estudios cuyo único objetivo es meter unas ideas concretas en la población más que mostrar la verdad con mayúsculas. Hemos hablado hoy mucho sobre la verdad. Seguro que les son muy familiares titulares como "Un informe dice que" o "Los expertos dicen que". En España, durante la crisis de la COVID, también hemos hablado hoy de esto, nos bombardearon con eso de "los expertos dicen que", para conocer años después que el supuesto comité de expertos que asesoraba al gobierno en realidad nunca existió. Estos medios de comunicación tienen un impacto sobre la sociedad civil que la conformamos todos nosotros. Tercer punto, perdón. Esa información, muchas veces, pura y burda propaganda, modifica nuestra forma de pensar. En las sociedades hiperconectadas, la realidad se suele generar al golpe de noticiario televisivo o de revistas de diversa índole. Hoy también, por supuesto, tenemos que mencionar a las redes sociales. Los miembros de esa sociedad reaccionarán de 4 maneras. Bien aceptarán las ideas como propias, bien no las aceptarán como tal, pero admitirán su presencia como un mal menor, seguramente tengan ustedes muchos ejemplos de esto en su cabeza. Bien no las aceptan y no les gustan, y bien no les aceptan y se movilizan en su contra. Creo que los que estamos aquí entramos en este último grupo. Los grupos activistas aquí ejercen una presión fundamental. Los ejemplos perfectos son el lobby LGTB y el lobby feminista. Últimamente también el lobby climático. Aquí en México los conoce muy bien, lo sé de sobra. La temperatura social se analizará por las encuestadoras y los resultados serán tanto comunicados por estos medios de comunicación como utilizados por los partidos políticos. Algún partido, alguno, entre comillas, tomará esas propuestas, pues vivimos en ese mercado de votos llamado democracia, y las llevarán en sus programas para ser elegidos. La compenetración aquí entre algunos activistas y partidos es total. Si llegan al gobierno, comenzarán a legislar favoreciendo esta serie de ideas o enfoques. Una vez estas leyes son aprobadas, será el Poder Judicial, el último punto, el que se encargue de que se apliquen reprimiendo a cualquiera que ose dudar de ellas. Aquí, hoy, también en Europa, nos censuran con eso del delito de odio o de fake news, ¿no? Curiosamente, siempre somos nosotros los malos de la película. De sobra es conocido el control que ejerce Soros y otros tantos sobre el Partido Demócrata de Estados Unidos, por ejemplo, y lo mismo también sobre determinados miembros del Poder Judicial, desde fiscales en Estados Unidos a jueces en la Unión Europea. Si cualquiera de ustedes fuera capaz de incidir, controlar o manejar cualquiera de estos 5 puntos, tendría un poder inmenso. Ahora, imagínense que además no solo cada uno, sino que tuvieran el control de los 5. Su poder e influencia sería total, incuestionable. Esto es lo que ha ocurrido con Soros en las últimas décadas, Soros y otros tantos. Es lo que está ocurriendo con decenas de fundaciones mal llamadas progresistas y es lo que está ocurriendo con miles de políticos que trabajan desde el Poder Ejecutivo para imponer legislaciones en contra de sus propios gobernados. Así es como se trabaja en la ventana de Overton, que pueden ver también en esta imagen. Esa ventana de Overton, seguramente muchos la conozcan, ese proceso de transformación de lo imposible en cierto. Como puede ver en la imagen, aunque creo que igual está cortado un poquito, la línea se mueve en los 2 sentidos. Eso quiere decir que si comprendemos el ejemplo que les he puesto antes, el esquema anterior, y trabajamos en él de manera coordinada a ambos lados del Atlántico, podremos empezar a recuperar nuestra libertad y el mundo que nos han robado en apenas unas décadas. Eso sí, como dijo Sarah Huff, nadie ha dicho que sea fácil. Esto explica cómo, en tan breve espacio de tiempo, han acabado convirtiendo, por ejemplo, en familia a todo menos la familia real. Y no digo familia real de monarquías, la familia real. Cómo han pasado de aprobar el mal llamado matrimonio homosexual a pervertir sexualmente a nuestros hijos en las escuelas y a introducirles pura ideología en vez de educarles para ser unos grandes profesionales el día de mañana. Eso explica cómo algunos gobernantes, como el presidente francés Emmanuel Macron, quieren convertir el infanticidio en un derecho humano dentro de la Unión Europea.
Eso explica cómo hoy personas que incluso se esterilizan para no tener hijos y así luchar contra el cambio climático, el llamado cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Las consecuencias son nefastas, y solo les he mencionado algunas. Pero comenzaba la presentación diciendo que vengo del futuro, y el futuro es este, que van a ver en la imagen. Esta imagen es de un reciente ataque islámico en la ciudad de Mannheim, en Alemania, pocos días antes de las elecciones europeas del pasado 6-9 de junio. Que, por cierto, hago un paréntesis. Parece ahí el texto, por favor. Hace unas horas ha habido otro ataque en Alemania, con 3 muertos mínimo, por un atentado, en este caso, reconocido atentado islámico, en el Festival de la Diversidad. Festival de la Diversidad en Alemania, en donde una persona, reconocida supuestamente como Estado Islámico, ha apuñalado a decenas de personas, asesinando a varias de ellas. 10 en su momento, cuando lo leí, estaban en estado crítico. Festival de la Diversidad, ¿de acuerdo? Esto es Europa, y esto es lo que puede llegarles a ustedes. Repito, esta imagen es de un reciente ataque islámico en Mannheim, Alemania. Y eso es Europa, lo que están viendo ustedes. El policía fue asesinado por el hombre que en vez de ir a por el hombre, en este caso con cuchillo, que en vez de ir a por él, que tenía el cuchillo, fue a por el alemán que se estaba defendiendo del que se estaba atacando. Es una representación, como digo, de la Europa actual. Los gobiernos contra sus propios ciudadanos, nativos, mientras millones de inmigrantes que odian nuestras costumbres y raíces cristianas campan a sus anchas. La Europa de los libros de historia, que seguramente a muchos de ustedes les guste, ha desaparecido. A lo largo y ancho del continente arden iglesias mientras se construyen mezquitas. Se abortan niños mientras importan millones de personas de culturas radicalmente ajenas a la nuestra, la cristiana. Se ha destruido el amor entre hombre y mujer, hasta el punto de que apenas se tienen niños. Algunos hablan de que se ha cruzado el punto de no retorno. En España, mi patria, el índice de natalidad apenas llega a 1,2 hijos por mujer. 1,2. Si eso le quitamos la inmigración, el dato es escalofriante, 0,82. Repito, 0,82. La cifra de reemplazo poblacional que se suele decir es 2,1. Estamos casi 2 veces por abajo. Hemos entrado en un periodo de extinción nunca antes visto en la historia. Los nativos europeos, que osamos advertir de esto, somos insultados, atacados todos los días por políticos o medios de comunicación. Existe una relación evidente entre criminalidad e inmigración masiva. Decir esto hoy es ser racista y xenófobo. Mientras, clamar por conquistar Europa en nombre de Alá debe ser respetado en aras de una multiculturalidad malentendida cuya consecuencia principal es la creación de guetos en donde el Estado ni está ni se le espera. Lo de los guetos creo que también ustedes lo conocen bien. El Estado en muchos sitios no está. Fijémonos en la inauguración de los Juegos Olímpicos, también han puesto un ejemplo antes. Fijémonos en el Reino Unido recientemente con la guerra que hubo ahí entre inmigrantes y no inmigrantes y la policía actuando contra ellos. Fijémonos en Alemania, fijémonos en Italia. El único país que se salva por el momento es Hungría, porque ya se están encargando de moverle el suelo bajo sus pies. Lo que le he dicho es un problema muy grande, ¿verdad? Pero repito, esto no quiero que suene como un mensaje desmoralizante. Todo lo contrario. Esto es un motivo de acción, una llamada a la lucha, una llamada a blandir nuestra espada y defender que el prado es verde, parafraseando a Grant Chesterton. Decía Napoleón que se necesitaban 3 cosas para ganar una guerra: dinero, dinero y dinero. Bien, sé que en nuestro lado lo que nos falta es dinero, dinero y dinero. Lo sabemos, ¿no? Por cierto, si hay algún Soros en la sala, que me espere que enseguida termino. Bromas aparte. Sabemos lo que nos falta, pero lo que no nos falta es fe, entrega, valor y fuerza de voluntad. Somos hispanos. Si algo tenemos es todo lo que he mencionado. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Seamos fuego. Como dijo Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Metafóricamente. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a liderar ese combate.
La batalla es cultural, pero la guerra es espiritual. Si no entendemos esto, da igual lo que hagamos, estaremos sin rumbo. Hago un pequeño paréntesis, me acabo de acordar ahora del general Gorostieta, general cristero. Un ejemplo, sin duda. Lo digo porque, si a ustedes lo conocen, la historia, que entiendo que sí, ese general fue contratado, no sabía qué iba a hacer con esos humildes mexicanos que daban incluso su vida por defender la fe, y se acabó convirtiendo por esa entrega y esa fe y esa voluntad que acabo de decir. Eso es un ejemplo, pero recordemos también que el general Gorostieta y otros tantos, la guerra cristera, no se perdió, les traicionaron. Y cuidado con también esos cantos de sirena en nuestro lado, los falsos de Mesías, los falsos conservadores, esas falsas derechas que se ponen con la banderita del país y ya piensan que mucha gente, bueno, pues les envía casi al desfiladero, ¿no? Le convence a muchas personas de que como se pone la bandera del país son patriotas, ¿no? Cuidado también con esos cantos porque desgraciadamente muchos nos llevan a puntos muertos. Con esto termino. La destrucción de Occidente no es algo que esté por ocurrir, es algo que está ocurriendo. Y estamos en el tiempo de descuento. La batalla es ahora o nunca. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.